Al saludo, respetado tutor y compañeros. El día de hoy vamos a desarrollar el punto uno de la tarea uno de Física General. Mi nombre es Jaime Andrés Arboleda del Real, como lo vemos aquí en el documento. Entonces, el punto uno dice así. En cada uno de los ejercicios se encontrará la variable la cual corresponde al número que debe asignar para desarrollar el ejercicio. Para calcularlo, tome cada dígito de su cédula y súmelo. Mi cédula es de número 1090405125, el cual al sumarlo da un total de 27. Esta es la variable a la cual tenemos que reemplazar y los vamos a reemplazar por 27. Entonces, para el vector A, eh, para el componente X, acá ya lo hemos reemplazado y nos da un total de 2.7. Tenemos que aproximarlo, igualmente nos va a dar 3. Igualmente para el componente J, lo solucionamos, nos da 1.35 y lo aproximamos a 2. Para el vector B vamos a hacer la misma función que hicimos con el A. Lo aproximamos y nos dio, para el componente I nos dio 2 y para el componente 3, para el componente J nos dio 3. Entonces vamos a ir al simulador en el cual esos valores ya están reemplazados en este lado. Entonces, el componente Y es lo mismo que el componente X y el componente J es lo mismo que el componente Y. Recordemos que para el componente X en A nos dio 3 y para el componente Y en A, en el vector A nos dio 2. Y para el vector B, en el componente X nos dio 2 y para el componente Y nos dio 3. Ya lo reemplazamos y nos dio estas imágenes. Entonces, acá, ahora vamos a ir a solucionar el cuadro del cual nos están pidiendo que desarrollemos. Entonces, recordemos que la magnitud es lo mismo que la longitud. ¿Cómo hacemos para hallar la longitud de C en este caso? Vamos a hallar la longitud de C. ¿Es la suma o es lo que mide el, el vector C? Que lo tenemos acá. Hay dos formas de averiguarlo, gráficamente y analíticamente. Gráficamente podemos hacerlo de esta forma, uniendo los dos vectores A y B, y nos va a dar el mismo largor o la misma longitud o va a medir lo mismo que el C. Y está la analítica, la cual lo podemos colocar acá. Vamos a ir a esta parte. Acá esto lo vamos a tomar como un triángulo rectangular, el cual para hallar los lados del, del, del triángulo rectangular, acá tenemos que hallar la hipotenusa. Y la hipotenusa, pues ustedes como se darán cuenta que acá este es C en X y acá estaría C en Y. Entonces, nos vamos acá ya la tenemos resuelto. Y nos va a dar 7.1. Esa es la forma para hallar la longitud del, del vector C. Entonces, recordemos que acá en el simulador A nos va a decir que la longitud de A es 3,3.6. Vamos al cuadro y ponemos magnitud 3.6. Ahora vamos a la dirección, que es lo mismo que el ángulo de A. Entonces, vamos a ir acá al simulador y nos va a dar 33.7. Vamos al cuadro, lo reemplazamos, 33.7. ¿Cuánto es en componente X? ¿Se acuerda que habíamos dicho que el valor eran 3? Que fue lo mismo que colocamos acá. Y en componente Y equivale a 2 y acá lo vamos a reemplazar. Aquí lo estamos reemplazando. Igualmente, para hallar el vector C es la suma de A más B, lo que le estaba diciendo. Es la suma de A más B. Entonces, vamos al simulador, lo pinchamos y nos da que la longitud es 7.1
7.1. El ángulo acá, la por dirección nos dio 45. Vamos a ver si eso es verdad. Vamos al simulador y nos da que el ángulo es 45. ¿Sí? Recordemos que componente C en X es la suma de A más B. Entonces, A más B nos da 3 más 2, 5. Y en componente Y es la suma de A más B. Entonces, es 2 más 3. Entonces, vamos al cuadro, vamos a reemplazarlo y nos da 5 en componente X, 5 en componente C. Entonces, así sucesivamente. ¿Cómo hacemos acá cuando hay 2 en vector A? Vamos a esta parte del simulador y le subimos acá 2 y lo vamos a pinchar acá. Nos va a dar 10.6 en longitud, 40.2 en dirección. Entonces vamos a y nos da 14.1. Ah, no, espera que acá es 2B también. Entonces, en 2B también lo vamos a hacer. Ahora sí nos da 14.1 y 45. Entonces vamos, lo reemplazamos 14.1 y 45. Recordemos que como es por 2 se va a multiplicar el componente X. Entonces va a dar 10 y lo mismo en el componente 10. Y así vamos llenando el cuadro. Entonces, les voy a dejar acá dos ejercicios para que por favor los puedan desarrollar y en el foro los vamos a explicar. Muchas gracias. Entonces,